días, casa de bendición. ¿Qué tal amanecieron? ¿Amanecieron bien? Bueno, estábamos adorando al Señor, cantando palabras de verdad. Esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios de que usted ya está en sintonía, ya está conectado con nosotros. Y este día es un día muy especial. Recordamos la muerte del Señor Jesús, anunciamos su venida a través de este tiempo que vamos a tener después de la palabra, tiempo de comunión a través de la Santa Cena. Vamos a comer como familia el pan, a tomar el vino, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, que se dio por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor a todo pecador. No sé si escuchan bien, ahí pueden ustedes poner si se escucha bien. Aquí a veces va la onda que no se le pone el volumen, entonces usted puede decir, bueno, se escucha bien, o le subimos un poquito aquí a la cámara. Muy bien, qué bendición. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este día, y que todo lo que hagamos a partir de este momento sea para la gloria de Dios y que nosotros podamos ser bendecidos? Oremos, ponga su mano en su corazón. Padre, muchas gracias por darnos la bendición, el privilegio, Señor amado, de reunirnos como familia, como casa de bendición, como la iglesia en línea, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por cada familia de casa de bendición, Señor. Gracias por cada persona, por cada hogar, Señor, que se abre para tener este tiempo de palabra, este tiempo de edificación, este tiempo de comunión. Oramos, Espíritu Santo, para que tu presencia inunde nuestros hogares, inunde nuestras casas, Señor bendito, y que este tiempo sea un tiempo glorioso, sea un tiempo maravilloso, sea un tiempo, Señor, donde te exaltemos y te demos la gloria y te demos la honra, Señor, y te demos a ti todo el poder, la alabanza, Señor. Y gracias, porque todos los días podemos cantar estos gritos de victoria, donde ganamos, Señor, frente a toda adversidad, frente a toda situación difícil, Padre Santo. Gracias porque haces de nosotros una iglesia poderosa. Gracias porque haces de casa de bendición una iglesia con poder, una iglesia poderosa, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos nosotros que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En esta hora, Padre Santo, aprovechamos también para orar e interceder por las familias, Padre Celestial, que en estos días un ser querido ha fallecido, Señor, tanto por este mal, por este virus, por esta pandemia, como por otras enfermedades, Señor. Oramos porque consuele los hogares, porque consuele las familias, Señor amado, y oramos, Señor amado, que prediquemos a los vivos, Señor, que prediquemos tu palabra, que prediquemos consuelo en Jesucristo, que prediquemos arrepentimiento en el Señor Jesús a todas las personas, empezando por nuestras casas, empezando por nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús también oramos, también intercedemos por las personas que están internadas, Señor, en los hospitales, en nuestro país y en las naciones, Señor bendito. Oramos porque ellos ahí puedan invocar tu nombre, puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, y puedan confesar al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. También oramos, Señor, para que ellos salgan sanos de ahí, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermas, Señor, en sus casas. Oramos porque se recuperen lo más pronto posible, Señor,
que sigan los cuidados, Señor, y las recomendaciones para que puedan ser sanadas, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, restaura las vidas de las personas enfermas en el nombre de Jesús, y por las llagas de nuestro Señor Jesús en la cruz, nosotros declaramos que hay poder para recibir sanidad, hay poder para estar bien, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, qué bueno saludarlos, qué bueno dirigirnos a ustedes a través de este medio, y gracias a Dios por la bendición que tenemos de reunirnos en casa, reunirnos en familia, reunirnos en nuestros hogares para honrar al Señor, y gracias a Dios porque lo podemos hacer. Gracias a Dios porque Dios provee los recursos a ustedes, a nosotros, para poder tener este tiempo de transmisión y este tiempo de edificación a través de la palabra de Dios. Vamos a orar después, pero yo quiero decirles de que después de la palabra vamos a pasar a nuestro tiempo de comunión a través de la Santa Cena. Vamos a pasar también a nuestro tiempo de adoración a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Recuerde, aún en este tiempo, nosotros es cuando más debemos de ofrendar, es cuando más debemos de sembrar en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que en medio de este tiempo estemos tranquilos y no nos tronemos los dedos. El cristiano que honra a Dios, que siembra, que diezma, que ofrenda, aún en tiempo de crisis no se quiebra los dedos. ¿Por qué? Porque sabemos que es sembrar, sabemos que es dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y gracias a Dios porque lo podemos hacer. Yo lo invito para que lo haga, y ya mañana de 8:30 a 12:30 usted puede ir al templo a dejar su sobre, a dejar su ofrenda, y también estamos recolectando víveres para bendecir hogares, para bendecir familias, para a través de la iglesia, a través de Casa de Bendición. Seguimos con este ministerio de bendecir hogares y familias al darles una bolsa de ayuda, una bolsa de comida, una bolsa de víveres a todos ellos. Así que mañana de 8:30 a 12:30 el templo está ahí abierto, hay alguien que le puede atender, y si yo tengo la oportunidad de estar ahí, pues yo oro por usted, y oramos y platicamos. Ya nos estamos preparando, solo estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que ya se nos den las condiciones, se nos den las oportunidades para reunirnos en el templo. Y yo quiero decirles de que ustedes estén atentos cómo va a ser ya nuestras próximas reuniones en el templo. Recuerde que nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos listos para la palabra? ¿Ya está listo? ¿Está listo su corazón? ¿Está listo ya usted por escuchar esta poderosa palabra de Dios? Y gracias a Dios porque nos reunimos. He estado en el templo, les cuento, he estado en el templo solo a veces. He derramado mis lágrimas en el templo, tal vez no tanto por la tristeza que usted no está, sino que, bueno, tengo tristeza porque usted no está, pero porque se nos dé muy pronto la bendición, la oportunidad de reunirnos como iglesia, de reunirnos como familia, y ahí le he pedido al Señor que pronto se nos dé esa oportunidad de vernos. He orado por las personas que llegan enfermas y ahí reciben su sanidad. He orado por las personas que llegan hechas pedazos, y ahí no nosotros, sino que el Espíritu Santo es poderoso para armar ese rompecabezas del pecado, de lo malo. Entonces está orando por eso, porque se den las condiciones, se den las cosas para la gloria de Dios. Así que listos para la palabra, listos para honrar a Dios, listos para glorificar el nombre del Señor. Iglesia poderosa, repita conmigo: iglesia poderosa.
iglesia poderosa, una iglesia con poder para la gloria de Dios, una iglesia llena de la gracia, llena de la misericordia de Dios, una iglesia donde nosotros podemos darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y qué bendición poder tener este tiempo. Iglesia poderosa es una iglesia que depende totalmente de nuestro Dios, de nuestro Señor. Vamos a orar. ¿Qué tal si pone su mano ahí en su corazón y declara conmigo: Padre Celestial, habla a mi vida, Señor, en esta mañana. Oro, Espíritu Santo, para que tu poder me llene de ti, me llene de tu gracia, me llene de tu misericordia, y háblame, edifícame, Señor, en todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia poderosa. Muy bien, la iglesia poderosa confía en Dios. La iglesia poderosa confía en Dios. La iglesia poderosa confía en Dios, no en el hombre, tampoco en las circunstancias. Usted, como parte de esta iglesia poderosa, no debe de centrar su confianza en el hombre, no debe de poner toda su atención en las circunstancias. Las circunstancias nos hacen ver que no estamos bien, estamos fregados, estamos jodidos, hablando en el buen chapín. Entonces son malas las circunstancias que podamos estar atravesando, pero la iglesia poderosa no pone su enfoque, no confía en las circunstancias. La iglesia poderosa confía en Dios. En Dios está mi confianza, dice la palabra. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y como esto lo hemos dicho y es sabido a nivel nacional, a nivel mundial, esta pandemia fue originada por el hombre. No fue por el hombre manipulado por Satanás, influenciado por Satanás. Entonces, por eso la iglesia poderosa confía en Dios, no confía en el hombre, tampoco en las circunstancias. Una iglesia poderosa que sabe que es vencedora en todo. Entonces nosotros sabemos que somos parte de la iglesia de Dios, la iglesia poderosa, porque nos declaramos vencedores en todo. Como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Una iglesia poderosa que sabe que es vencedora en todo. Una iglesia poderosa que no depende del hombre, sino depende de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra? Que bendito es el varón que confía en Jehová y cuyo Dios es Jehová. Pero también dice esa misma palabra: maldito es el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en el hombre. O sea, hay maldición cuando el hombre depende del hombre. Hay maldición cuando se confía en las personas y no en Dios. Pero hay bendición cuando confiamos en Dios. Una iglesia poderosa que no depende del hombre, sino depende de Dios. La iglesia depende de Dios. Por el hombre fuera, la iglesia ya hubiera desaparecido. O la hubieran hecho pedazos los mundanos, o los mismos hermanos la hubieran hecho pedazos, como suele suceder. Una iglesia poderosa que no depende del hombre, sino depende de Dios. Y por el mismo diablo fuera, la iglesia ya no existiera. Pero la iglesia existe todavía por el plan de Dios, por la voluntad del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 60, versículo 11 y 12. Ahí es este Salmo 60 y hay otro parecido también, donde habla la palabra de Dios de que hay muchos enemigos a nuestro alrededor. Hay naciones, hay personas que siempre quieren nuestro mal, que siempre quieren nuestra destrucción, pero nosotros que somos parte de esa iglesia de poder, esa iglesia poderosa, dependemos del Señor, y es el Señor que nos ayuda a vencer en todas las circunstancias de nuestra vida. Salmo 60, verso 11 y 12 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Cómo es la ayuda de los hombres? Vana, dice la palabra. Pero ahora oiga este pasaje poderoso del verso 12 del Salmo 60, dice:
En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hollar, pisotear, acabar, deshacer, machacar, dice la palabra del Señor. Y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Una iglesia poderosa es aquella que siempre reconoce que el Señor Jesús es Rey y Señor sobre todo. La iglesia poderosa es aquella que reconoce que Jesús es Rey, que Jesús es el Señor. Una iglesia poderosa, óigame, que no solamente tiene la victoria sobre sus enemigos, que no solamente hace y oya a sus enemigos. Una iglesia poderosa es aquella que también no solamente hace proezas, sino que es aquella iglesia poderosa que crece en Dios, que crece en la palabra de Dios y crece en la oración. Si hay algo que yo leo en el libro de los Hechos, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es acosada, cuando los siervos del Señor son maltratados, cuando los siervos del Señor son perseguidos y acosados, la iglesia ora, la iglesia no se rinde, la iglesia ora, la iglesia depende de Dios, la iglesia proclama la palabra de Dios, a pesar, óigame, de que en el libro de los Hechos matan a uno de los primeros apóstoles del Señor, matan a Esteban y después persiguen a muchos cristianos. Usted ve que la iglesia siempre está predicando la palabra del Señor, siempre está proclamando la palabra del Señor. Una iglesia poderosa es aquella iglesia que crece en la palabra de Dios, que crece en la oración a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades. Yo se los he dicho a varios. En este tiempo de crisis, en este tiempo de epidemia, en este tiempo de virus, no es para estarnos quejando o apachurrados ahí como que el enemigo nos tiene pisoteados. Este tiempo es para orar. Este tiempo es para declarar la palabra del Señor. Este tiempo es para edificarnos en la palabra de Dios. Y óigame, iglesia, casa de bendición, este tiempo es para predicar la palabra del Señor. Yo sé que muchos están tristes por los familiares que han fallecido, pero debe de haber más tristeza en ti, debe de haber hasta remordimiento en ti, porque tú, pudiéndole predicar la palabra del Señor, pudiéndole hablar del Señor Jesús, te quedaste mudo, te quedaste muda, no le dijiste nada. Entonces, esa es una carga que tú puedes llevar y te puedes deshacerla si empiezas a predicar la palabra del Señor. Una iglesia poderosa que crece en la palabra de Dios y en la oración. El Señor Jesús, después de que Él resucitó, dice la Biblia que estuvo con los discípulos un buen tiempo. Después el Señor Jesús lleva a sus discípulos a un monte ya para ascender al cielo. Pero oigan esta palabra. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19 y versículo 20, dice la palabra. Así dice la Biblia, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 6 dice la Biblia, en adelante, Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8, que es muy conocido por la iglesia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice la palabra, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así también vendrá, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una iglesia poderosa es aquella iglesia que está fundada en la roca sólida, que es Dios mismo, y no hay nada que prevalezca contra ella. Una iglesia poderosa es aquella iglesia poderosa que crece en la palabra de Dios y en la oración. En Casa de Bendición estamos muy empeñados en edificarnos en la palabra de Dios. Por eso es que hacemos los grupos familiares de bendición. Nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces llevamos un plan de lecturas. Tenemos también un tiempo de oración. Oramos por peticiones generales que tienen que ver para el bienestar de nuestras casas, de nuestras familias. También en Casa de Bendición estamos interesados en que muchos conozcan al Señor Jesús, que todos se acerquen al Señor Jesús, porque el templo está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta para todos aquellos que quieran acercarse al Señor. Crecemos en la palabra, crecemos en la oración, y ahora en estos días hemos armado grupos de oración, grupos de intercesión. Ya no tenemos cabezas, ahora solo tenemos un corazón para orar, para interceder y para clamar al Señor por nosotros, por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestra iglesia y por el avance del evangelio en esta ciudad, en este país. Casa de Bendición, una iglesia poderosa porque le da lugar a la palabra de Dios y a la oración. Siempre estamos orando, siempre estamos orando. En los grupos que tenemos, a veces cada segundo, cada 5 segundos, cada minuto, cada media hora, amén, 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 amén. Pasamos las 24 horas del día orando, intercediendo, clamando al Señor. Una iglesia poderosa es la que le da lugar a la palabra de Dios y a la oración. Entonces, mire, en los grupos hay algunos que se han salido. No quieren orar, no quieren darle lugar a la palabra de Dios y ellos dicen que así está bien. Los dejamos ahí. Pero una iglesia de poder es aquella iglesia que ora, es aquella iglesia que le da lugar a la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando el Señor Jesús dice aquí en el verso 8, porque Él es el que está dando esta orden a la iglesia, que ustedes van a recibir poder. Diga conmigo, recibo poder. Diga otra vez, recibo poder. Aquí está mi familia, tengo mi iglesia, la familia aquí los estoy entrenando para que sean poderosos en el Señor, en el nombre de Jesús. Tengo poder. Dice la palabra, recibiréis poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Esta es mi Jerusalén, mi casa, mi familia. Por eso te dije, penoso es que no hayas confrontado a tu papá y a tu mamá con la palabra de Dios, que se arrepienta de sus pecados. Penoso es que a este tiempo no hayas confrontado a tu hijo, a tu hija con la palabra de Dios y se arrepienta de sus pecados. Es una vergüenza para ti llamándote cristiano, llamándote evangélico, porque Dios te ha dado el poder. Repite conmigo, Dios me ha dado el poder. Y miren, hay hijos que son malcriados y esos hay que dar ganas de sonarle todos los días. Entonces, pero la misma malcriada, entonces a ellos hay que hablarle la palabra de Dios. Pero también hay otros hijos que ellos están empeñados en agradar al Señor y ellos predican la palabra, le hablan al papá, le hablan a la mamá, le hablan a los hermanos. También hay padres que le hablan a los hijos. Hay padres que por temor que los hijos son malcriados, que los deshonran, tienen hasta pena de hablarles. Y todavía los tienen ahí en su casa. Bueno, esos son otros 20 pesos. Entonces, pero ellos son los que deben de hablar la palabra del Señor. Por eso, una iglesia poderosa es aquella que siempre está predicando la palabra del Señor. Le predica a la esposa, le predica a la suegra, le predica a los hermanos, a los hijos, le predica a toda persona, le predica la palabra del Señor. Voy a hacer un paréntesis. A veces nosotros somos tan buenos evangelistas que nos gusta evangelizar en la calle, pero nos da vergüenza evangelizar en nuestra casa. Podemos hablarle a fulano, sultano, mengano en la calle,
pero en la casa nos apachurra el mismo diablo influenciado por los hijos o los padres que están ahí. Pero es en nuestra casa donde nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, no me quiero extender mucho en esto, de eso voy a hablar la otra semana. Una iglesia que siempre está predicando la palabra del Señor. Este es el tiempo para predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice en Hechos 19:20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y como lo dije, voy a estar hablando la otra semana de esto, un poquito más extensamente. Una iglesia poderosa, mis amados hermanos, es aquella que está fundada en la roca sólida, que es Dios mismo, y no hay nada que prevalezca contra ella. Si hay alguien de quien nosotros dependemos todo el tiempo, es de Dios. Nuestra fe está fundada en la roca, que es el Señor Jesús. Nuestra fe es una fe sólida, es una fe que no la hace mover nadie. Aquí permanecemos, creemos lo que dice la palabra del Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. He hecho una decisión, he hecho un pacto con el Señor de estar con Él hasta el fin de mi día sobre la tierra y estar con Él para toda la eternidad en el reino de los cielos cuando el Señor me lleve. Jamás, óigame, jamás se me ha dado por alejarme de Dios. He tenido mis clavos, he tenido mis problemas, he tenido mis dificultades, pero he permanecido en los caminos del Señor. Así debe de ser tu fe, una fe sólida. Tú estás en el Evangelio, no es para mientras. Tú estás en el Evangelio, no es para mientras te va bien. Hay personas que están mal, vienen al Evangelio y creen que Dios es una maquinita de hacer las cosas al instante. Y como Dios no les responde o no les hace caso a sus caprichos, se alejan de Dios. Yo estoy con Dios para siempre. Que me dé o que no me dé. Pero ese lo que no me dé nunca lo voy a ver de Dios porque Él siempre me da. Una iglesia poderosa es aquella que está fundada en la roca sólida, que es Dios mismo y no hay nada que prevalezca contra ella. Mira lo que le dice el Señor Jesús a Pedro cuando el Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, oigan ustedes, así afuera en la calle hablando entre nosotros, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces algunos le empiezan a contestar a sus discípulos y le dicen, bueno, allá oímos de que tú eres Juan el Bautista. Allá dicen que tú eres uno de los profetas. Allá dicen que tú eres no sé qué. Y bueno, entonces el Señor se acerca a ellos y le dicen, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y tal vez todos se quedan en silencio como están todos ahorita aquí conmigo. Pero se levanta Pedro y le habla. ¿Qué le dice Pedro al Señor Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia para que digan ustedes que no leemos la Biblia. Mateo 16, verso 15, dice la palabra. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es muy importante en eso. ¿Verdad? Si el Señor nos hiciera esa pregunta, yo le contesto igual que Pedro. Tal vez le agrego un poquitillo más para llevármela de buen evangélico. Tú eres el Señor Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, el que dio todo por mí, el que me amó, el que no vio mis pecados, sino que los perdonó y los quitó. Entonces, ¿qué contestarías tú si el Señor mismo te preguntara, ¿y tú quién dices que soy yo? Tú vas a decir lo mismo, dice la Biblia. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué palabras esas, verdad? Sencillas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren todas las flores, todo lo que el Señor habla de Pedro. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón. Cuando tú declaras que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, tú eres dichoso. Tú eres dichoso
porque ahí demuestras que ya no estás a favor del diablo, sino que te pasaste directamente a favor del Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué tremendo! Tremendo. Todo lo que tú provocas cuando declaras que eres un hijo o una hija de Dios. Todo lo que tú puedes provocar cuando declaras que Jesús es tu Señor. Cuando declaras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Una iglesia poderosa que está fundada en la roca sólida, que es Dios mismo, y no hay nada que prevalezca contra ella. Y si tú lees los versículos más adelante de ese pasaje de Mateo 16, y Dios le dice, todo lo que tú ates, todo lo que tú ates será lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Te da poder. Entonces, una iglesia poderosa es aquella que es revestida de parte de Dios con poder y autoridad. Por eso, mis amados hermanos, casa de bendición, una iglesia poderosa para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada sobre la roca. Y hoy oro a Dios para que tu fe esté fundada en Cristo, esté fundada en Dios. Porque si tú pones tu fe en el pastor, en las personas, vamos a fallar y te va a llevar candanga, porque vas a poner tu mirada ahí y te vas a alejar. Entonces, pero si tú pones tu fe en el Señor, si tú pones tu fe en Dios, tú no te mueves para nada de donde estás. Eres sólido en tu fe, eres sólido en tu vida espiritual, y nada te aparta del camino del Señor. Una iglesia poderosa también es aquella iglesia que recuerda la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. Ahí es donde se nos baja un poquitillo la revolución. Y ahí bajamos nosotros un cachito, y ahí dejo un poquito más de gritar, ¿verdad? Una iglesia poderosa es aquella iglesia que recuerda la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. Óiganme, no hay día que nosotros no le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. No hay día que nosotros no le digamos al Señor, perdona mis pecados, Señor. Lo hago varias veces todos los días. Por cualquier cosa le pido perdón al Señor. O sea, una iglesia poderosa es aquella que constantemente recuerda la muerte del Señor Jesús por los pecados cometidos. Siempre le decimos al Señor, perdónanos, Padre Santo. A veces a mí me da un poquito de pena, me molesta cuando yo veo gente que siente que no ha hecho nada malo. Hay gente que piensa que porque no ha robado, porque no ha matado a alguien, que por eso no es pecador. Y yo los conozco, son hipócritas, son mentirosos, son malos pensamientos, adúlteros, fornicarios, de hecho o de pensamiento, siempre están pensando en eso. Y dicen que no tienen mayores pecados. Entonces, por eso a mí me avergüenza, y no tan fácil me van a dar a mí a tol con el dedo en eso. Entonces, una iglesia poderosa es aquella iglesia que siempre recuerda la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. Una iglesia poderosa, óiganme esto, y es lo que estamos viviendo hoy en tiempo, hoy en día. Una iglesia poderosa es aquella que anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Si hay algo que hacemos en Casa de Bendiciones, que decirte que el Señor Jesús murió por tus pecados, y decirte que el Señor Jesús viene por ti, viene por su iglesia. Una iglesia poderosa es aquella que recuerda la muerte del Señor Jesús por los pecados. Una iglesia poderosa es aquella que anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando participamos de la Santa Cena. En 1 Corintios 11:26, este es un pasaje muy conocido, dice la palabra de Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa hasta el final de sus días sobre la tierra. Quizá, hermanos, han habido motivos y cosas donde no todo ha caminado bien. Y tal vez tu fe ha desfallecido, ha menguado. Pero hoy es el tiempo para que tú te armes de valor
y declares que eres parte de esa iglesia poderosa de parte de Dios. Y hago un llamado a aquellos que espiritualmente están flojos, están débiles, todos aguados. Afirmate en el Señor. No puede ser posible que cuando algunos se van al mundo, se afirman en el mundo. Entonces, nosotros en el Señor tenemos que afirmarnos. Por eso en esta mañana yo oro por ti. Si estás frío, si estás todo débil espiritualmente, si estás aguado o flojo espiritualmente, yo reprendo esa aguadencia, esa flojera de tu vida y te animo para que te afirmes en el camino del Señor, te afirmes en tu vida espiritual, te afirmes en el Señor y nunca se te dé por alejarte de Dios. Una iglesia poderosa es aquella que permanece a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Entonces yo te animo para que tú seas parte de esa iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Y predica la palabra de Dios. Levántate como una mujer que predica la palabra de Dios. Así se enoje tu esposo, así se enojen tus hijos. Predícales la palabra del Señor. ¿Qué puede pasar si tú le predicas a los de tu casa? Puede ser que te dejen hablando solo o sola. O puede ser que alguien diga se va y todo lo demás. Pero no tengas pena. Si se va del Señor Jesús, también se fueron muchos. Y muchos de sus discípulos se alejaron de Él, dice la Biblia. Entonces, pero Él se mantuvo. Entonces nosotros nos mantenemos. Claro que nosotros no queremos eso. No queremos eso. Yo conozco de mi misma familia que cuando le empecé a hablar del Señor me dejaron de hablar por días, por meses. Pero después, en las aflicciones de la vida, los empezó a llevar la tostada y casi se los llevaba a la pelona. Pero en eso se acuerdan del pastor, se acuerdan de este servidor. Y hoy me piden oración, oro por ellos. He orado por ellos por arrepentimiento. He orado por ellos por sanidad, por salud. Entonces, si al principio nos hacen pasar esos momentos, eso no quiere decir que así vaya a ser toda la vida. Entonces, gracias a Dios que tú te levantas con poder y autoridad y predicas la palabra del Señor. ¿Tienes amigos? Ayer yo le mandé un mensaje a todos los que han sacado la Academia de Líderes en Casa de Bendición. Tú conoces de alguien que está enfermo, tal vez es tu amigo, o ahora que algo estuvo muy de moda, ahorita no se ha podido, que ya empezaste a hacer tu grupo de tus compañeros de estudio de la primaria, de la secundaria, o de un equipo de fútbol o de básquet, o del diversificado en la universidad. Entonces, vergüenza es que no le hayas hablado todavía del evangelio a todas estas personas. Entonces yo les puse, si conoces de alguien que está enfermo, llámalo, acércate a él, háblale de Dios, que se arrepienta de sus pecados. Quizá esa sea la última oportunidad que puedan tener para acercarse al Señor. Así que yo te dejo esa tarea en tu corazón. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, pero hoy te dejo esta palabra. Sé parte de esa iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Una iglesia poderosa que siempre está creciendo en la palabra de Dios. Una iglesia poderosa que no se deja pisotear por el enemigo, al contrario, una iglesia poderosa que siempre pisotea y machaca toda obra del enemigo, una iglesia poderosa que está fundada en la roca, y en la roca sólida que es nuestro Señor Jesús, una iglesia poderosa que siempre recuerda la muerte del Señor Jesús, una iglesia poderosa que siempre anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tal si oramos ahí en casa, en familia? Y ahí, no sé si estás sentado, estás parado, estás con los codos sobre tu mesa, viendo el teléfono. Espero que estés en la conexión también. ¿Qué tal si tú te pones ahí en tu casa y de pie un momentito? Y voy a pedir aquí que la iglesia que tengo en casa es mi Jerusalén, ¿verdad? Que el Señor me ha dado. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias Señor por permitirnos ser parte de esa iglesia poderosa. Lo que estamos viviendo son momentos difíciles. Entonces necesitamos el poder del Señor. Yo no sé qué cosas pueden venir en el futuro. Lo único que sé, todo lo que dice la Biblia,
Ayer escuchábamos una palabra con mi familia de que el Señor Jesús, nuestro Dios, a nosotros nunca nos escondió lo que iba a pasar en el futuro. Él lo dejó establecido en el Antiguo Testamento y lo dejó establecido en el Nuevo Testamento. De que la tierra desaparecerá, de que habrán guerras, de que habrán hambres, habrán pestes, que habrán problemas en todos lados. Él nunca nos escondió eso. Ya nos lo dejó todo establecido. Por lo tanto, no sabemos qué más cosas pueden venir en el futuro. Pero una iglesia poderosa es aquella iglesia que está entrenada para vencer toda adversidad. La iglesia poderosa es la que el mismo Señor Jesús ha entrenado para vencer toda adversidad, para vencer todo problema, en el nombre de Jesús. Levanta tu fe, levanta tu vida espiritual. Esta mañana yo te animo a que levantes tu fe, a que levantes tu vida espiritual y pongas tu mirada en Dios. La iglesia de poder, la iglesia poderosa es aquella que siempre tiene puesta su mirada en el Señor. Los discípulos, cuando el Señor Jesús iba al cielo, ellos tenían puestos los ojos en Él. Entonces ahí viene la revelación de Dios. Cuando tú pones tu mirada en el cielo, viene la visita de ángeles de Dios, viene la visitación divina para ti. Y a ellos le dijeron: varones, lo que ustedes están viendo, han visto al Señor Jesús partir, pero quiero decirles de que Él un día también regresará, y regresará por ustedes. O sea, qué bendición es tener la mirada puesta en el reino de los cielos. Una iglesia poderosa no se pierde en el camino de la vida en la tierra. Una iglesia poderosa siempre tiene centrada su vista en el cielo, su vista en el Señor, y sabe de que todo esto que pasa está bajo el control de Dios. Amén. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor: Padre, gracias por hacerme parte de esta iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a que yo mantenga mi vista siempre puesta en ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame para que mi fe descanse en la roca sólida que es el Señor Jesús. Señor, ayúdame para yo dar evidencia de ese poder que me has dado, testificando de ti, Señor, empezando en mi casa y siguiendo, Señor, con toda persona que tiene más de alguna relación conmigo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias por hacerme parte de tu iglesia poderosa. Señor, ayúdame a recordar todos los días que el Señor Jesús murió por mis pecados. Señor, ayúdame a anunciar todos los días que el Señor Jesús viene por nosotros, viene por su iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hacerme parte, Señor, de esta iglesia poderosa, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, todos los que están en su casa, en su familia, en su hogar, casa de bendición, declaro que es una iglesia poderosa, porque es una iglesia que siempre está orando, intercediendo, creciendo en la palabra de Dios. Casa de bendición siempre está creciendo en la palabra de Dios y siempre está orando en el nombre de Jesús. Casa de bendición es una iglesia poderosa, porque es donde le damos lugar a la palabra y le damos lugar también a la oración en el nombre de Jesús. Y yo confieso en el nombre de Jesús que muchos en casa de bendición tienen sólida su fe en la roca, que descansa en la roca, que está firme en la roca y no se mueven, así tengan un montón de dificultades, permanecen para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre Santo, porque haces de casa de bendición una iglesia poderosa que siempre recuerda la muerte del Señor Jesús y siempre está anunciando la venida de nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos la gloria. En esta hora oramos por los familiares, oramos por las personas que todavía no te conocen, que se arrepientan, Señor amado, que suceda algo en ellos que cause arrepentimiento, que cause, Señor, ese doblez de sus rodillas ante ti, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos que nuestros familiares vayan al infierno, Señor.
No queremos que nuestros familiares sean condenados, Señor. En el nombre de Jesús queremos que sean salvos. Queremos que se arrepientan. Queremos que se reconcilien. Queremos que acepten y reconozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Oramos también por los hermanos y hermanas que están enfermos. Señor, que no claudiquen en su fe. Que su fe no desmaye, Señor. Que crean, Padre Santo, que tú tienes poder para sanarlos y levantarlos, Señor, y recuperarlos para la gloria de tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Nos aferramos a las promesas de sanidad. Nos aferramos a las promesas, Señor, de libertad. Nos aferramos, Señor amado, a las promesas de salvación, de vida eterna que tú nos declaras al hacernos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Bendito, bendito seas, Padre Santo. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, tu iglesia. Bendice casa de bendición, Señor. Levanta casa de bendición como una iglesia con poder, como una iglesia poderosa. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Sigamos, si pueden sentarse. Los que siguen de pie, pues sigan de pie. Gracias a Dios podemos tener este tiempo. Esta semana cambiamos un tema. Es un tema ahí de una iglesia que evangeliza, que siempre está orando y pidiendo al Señor por las almas, orando y pidiendo a Dios por nuestra nación en el nombre de Jesús. Voy a dejarle el tiempo a mi esposa y luego pasamos al tiempo de comunión a través de la Santa Cena. Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles en el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué dice la palabra en Primera Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. En el nombre de Jesús. Así es que con ese corazón de santidad y postrados delante de él vamos a venir y dar esta ofrenda. En el nombre poderoso de Jesús. Así es que dejo el tiempo para los que vamos a ofrendar. Y usted ahí en su casita también puede ofrendar. Es el tiempo de ofrendar. Es el tiempo de sembrar. Muy bien. Sigue sembrando en tiempos de crisis, porque toda palabra es una semilla. Toda palabra que da nuestro pastor es una semilla y debemos de sembrar para el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. En estos tiempos de crisis es cuando más debemos de ofrendar, porque así veremos la gloria de Dios. Así es que voy a invitarle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, ponemos estas ofrendas en tus manos de amor. Recíbelas con olor grato y agradable, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú provees a nuestra vida, Señor. Porque hay trabajo, porque hay un salario, porque eres tú el que está proveyendo a cada familia, Padre Celestial. Recibe estas ofrendas con olor grato. Acuérdate, Padre, dice tu palabra, que tú tienes memoria de nuestras ofrendas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recíbelas, mi Dios eterno, ahí en los hogares, ahí donde está. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por sus ofrendas. Gracias a Dios por sus diezmos. Y les repito, el templo está abierto
mañana, lunes, ya de lunes a sábado, nuevamente de 8:30 a 12:30, para que usted pueda llevar sus víveres y pueda llevar también sus ofrendas, sus sobres ahí. Que Dios los bendiga y gracias a Dios. También puede visitar la página Casa de Bendición gt.org. Ahí está nuestro número de cuenta del banco y usted puede hacer una transacción electrónica también para su ofrenda, para su diezmo, para Casa de Bendición. Y sigamos apoyando con víveres. Vamos a bendecir el mayor número posible de familias. Recuerde de que todavía hay personas en las calles con sus banderas blancas pidiendo ayuda, pidiendo comida. Y entonces no es porque ellos no pidan, sino que porque nosotros somos cristianos y tenemos también sensibilidad ante la necesidad de las personas. Por eso lo animamos para que siembre. Una palabra que a mí nunca se me olvida acerca de dar para el pobre. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Dice, en el día malo lo librará Jehová. O sea, es una bendición pensar en el pobre. Así que puede llevar sus víveres al templo y ahí con mucho gusto se los recibimos. Entonces sigamos apoyando los grupos que tenemos de intercesión, de oración. Entramos a una etapa un poquito más fuerte para orar. Estaba leyendo en la Biblia hoy en la mañana que Daniel, cuando estaba trabajando en el palacio, siempre se levantaron enemigos de él, enemigos de Dios, enemigos de la fe de Daniel, enemigos incluso por la posición que Daniel tenía en el reinado ahí de donde lo tenían como esclavo. Bueno, él estaba como esclavo, pero casi no estaba viviendo como esclavo porque él participaba con el rey y todo. Entonces dice que cuando sus enemigos lograron que el rey firmara un decreto, un edicto, que toda persona que no rindiera culto o tributo al rey, a la estatua y bueno, un montón de cosas ahí que no eran el Dios verdadero, dice que tenía que ser echado en el foso de los leones. Entonces dice la Biblia que Daniel no entró en pánico, Daniel no entró en temor, sino que Daniel dice que como lo solía hacer, dice la Biblia, abría las ventanas de su dormitorio hacia el templo, hacia Jerusalén, y dice que 3 veces al día oraba. Entonces nosotros estamos orando como Daniel. Entonces todos tenemos una oración. Ahorita estamos en una oración de santificación. Todos los grupos donde le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, que nos ayude, que nos bendiga y toda la cosa, que nos llene de su presencia. Y después entramos ya a orar como lo hacía Daniel, 3 veces al día. ¿Cómo es que hacemos? ¿Cómo es el sistema de esta oración? Como la oración de Daniel. Hay una oración que se pone por semana o por día. Entonces tú lees la oración y luego escribes amén. Entonces sé humilde, por favor, a los que todavía les ha costado que no poner amén. Sean humildes, no sean arrogantes, no sean soberbios. Poner amén no los va a mandar al infierno. Entonces pongan amén. Y miren ustedes, nos hemos sorprendido de gente muy nueva en esto. Pone amén, amén, gloria a Dios. Amén, hermano pastor, dicen algunos, ¿verdad? Entonces tú pones amén y eso da la pauta de que tú estás en sintonía con nosotros. Pero si a veces yo me entero, me meto al grupo y digo, y veo yo, Fran de León leyó la oración, pero se quedó así, en silencio. Entonces, o veo yo, Gerson Vivar dice leído, ¿verdad? Y se quedan así con el zipper en la boca. Entonces, eso yo sé, y a veces religiosamente dicen, usted sabe que yo oro, usted sabe que yo no sé qué, y toda la onda evangélica. Sí, yo lo sé y lo sabe Dios también. Pero, ¿qué vale decir amén? Estamos en sintonía, estamos orando, estamos intercediendo, estamos pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Esto fue un ejemplo. Puede ser de que te toque a ti el necesitado de oración y vas a pedir que tú veas que todos están orando por ti, pero como todos se van a quedar en la misma actitud tuya, en silencio, en ese espíritu de mudez virtual, es mudez virtual, ¿verdad? Entonces, iba a decir, nadie ora por mí, nadie me quiere, nadie me ama y toda la onda, ¿verdad? Entonces, empieza a sembrar, sé humilde en los grupos. Muchas gracias a todos los que lo hacen,
Hay un grupo que tenemos, es el grupo, un grupo sólido ahí de intercesión, 3 veces al día, 4 veces al día, amén, amén, amén. Y muchos le ganan hasta a Daniel, ¿verdad? 4 o 5 veces al día, amén, gloria al Señor. Y estamos orando. Por eso casa de bendición, está activa, está viva para la gloria de Dios. Vamos a pasar a nuestro tiempo de comunión después de ese corto regaño, ¿verdad? Espero que lo hagan después de eso, o no sé si se van a poner peor, ¿verdad? Que desde la cólera mejor ya no lo hago. Bueno, ya es asunto de cada quien. Muy bien, vamos a pasar el tiempo de comunión a través de la Santa Cena y hoy levantamos nuestro altar. Envíanos tu foto de tu altar. Ya en la mañana, desde anoche me enviaron algunas fotos. Hoy en la mañana me enviaron otra y después ya no pude ver porque como por la transmisión. Entonces, envíanos tu foto de tu altar, cómo levantaste tu altar. Lo hacemos una vez al mes, donde nosotros declaramos la provisión del Señor durante todo este mes de agosto, donde el Señor nos da nuestros alimentos, nos da nuestra comida, y gracias a Dios por su provisión, que el Señor siempre es fiel para con nosotros. Y siempre levantamos este altar profético, declarando y confesando de que en el mes de agosto y en los siguientes meses no tendremos falta de ningún bien, como dice la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por la bendición. Vamos a pasar al tiempo de comunión a través de la Santa Cena y vamos a leer nuevamente este pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo lo hacemos? Hasta que Él venga. Repite conmigo: hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga. Estamos siendo edificados con una palabra todos los domingos acerca de los tiempos finales. Y miren ustedes qué tremenda palabra esa, acerca de los tiempos finales. Por ejemplo, la cena del Cordero, dice, ¿verdad? Donde la iglesia va a estar. Y gracias a Dios, cuando yo oía esa palabra hoy, que este es el tiempo de la iglesia, y digo yo, bendito sea Dios, este es el tiempo donde la iglesia muestra su poder. Una iglesia poderosa, le decía yo al Señor, y casa de bendición, una iglesia poderosa. Bueno, participamos del pan, participamos del vino, donde nosotros recordamos la muerte del Señor Jesús, donde nosotros también anunciamos su venida. Miren, yo le doy gracias a Dios, sinceramente le doy gracias a Dios y glorifico a mi Dios, a mi Padre Celestial, desde el momentito que el Señor nos permitió empezar este ministerio pastoral en Casa de Bendición. Siempre le hemos dado oportunidad a los niños, porque yo tengo siempre eso en mente, que el Señor Jesús lo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces yo dije y le dije al Señor: Señor, permíteme darle la Santa Cena a los niños, porque ¿qué impide que los niños no reciban la Santa Cena? Porque si de ellos es el reino de los cielos, entonces qué mejor que ahora, antes de que ellos sigan aprendiendo en cosas en las redes virtuales, mejor que aprendan a recordar la muerte del Señor Jesús y que aprendan a anunciar que el Señor Jesús viene. Y como ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, familia, Casa de Bendición, en Casa de Bendición, el primer domingo de cada mes, participan todos. Participa desde el más pequeño hasta el más grande. Así que gracias a Dios. Yo le decía al Señor en estos días: gracias, Señor, porque no hemos hecho exclusión de nadie,
no le hemos dicho a nadie que no puede participar, sino que todos debemos de participar de este tiempo. Y algo más, para los religiosos, para aquellos muy evangélicos que no participan porque están en pecado, confesar tu pecado, no seas arrogante, no seas soberbio, no seas orgulloso. Confesar, decirle al Señor, fallé, tal vez maltraté a alguien o hice algo indebido. Perdóname, Señor, pero no me quiero perder este tiempo. Porque aún en la iglesia muchos se quedaban de brazos cruzados. Dije yo, estos de plano mataron a alguien, por eso es que no toman la Santa Cena. Pero tú tienes que reprender esa soberbia, ese orgullo. Confiesa tu pecado, pídele perdón al Señor y participa de la Santa Cena. Aún para ofrendar, ¿has oído lo de la ofrenda? Dice, si vas al altar y llevas tu ofrenda y ahí te recuerdas de que maltrataste a alguien, ofendiste a alguien, no dice deja de ofrendar, no, dice deja tu ofrenda en el altar y anda a arreglar cuentas con quien te peleaste. No dice, entonces mejor no ofrendemos, no. Entonces el Señor es sabio, entonces te dice deja tu ofrenda en el altar y después ve a arreglar cuentas con la persona con que te enojaste. Lo de la Santa Cena es igual, así que aquí todos participamos de la Santa Cena. Pueden acercarse, estimada familia. Acérquense para que las cámaras vean. Muy bien. Desde alguien que no oye. Gracias. Vamos a orar dándole gracias a Dios por el pan. Oremos. Padre, gracias por este pan, que es el símbolo de tu cuerpo, Señor Jesús, que fue molido por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque por tus llagas en la cruz, en tu cuerpo, Señor bendito, nosotros somos sanados y somos perdonados en el nombre de Jesús. ¿Ya todos en su casa tienen pan? ¿Ya? ¿Todos? ¿El padre o la madre o el hijo ahí que está distribuyendo la Santa Cena, ya todos tenemos? Bueno, oremos. Bueno, ya oramos, ¿verdad? Ya oramos dándole gracias a Dios. Solo voy a leer la palabra. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor comamos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre, gracias por este vino, Señor, que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Y gracias, Padre Santo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nosotros declaramos, Señor, y confesamos, Padre Santo, que todos los días, Señor, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, Señor, nos cubre contra todo dardo de Satanás que venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como a tu pueblo Israel, Señor, que con la sangre del Cordero, Señor, que estaba pintado los dinteles de las ventanas y las puertas, Señor, donde ellos vivían en Egipto, la plaga no los tocó, Señor bendito. La muerte no llegó a ellos, Señor, sino que tú los guardaste y los protegiste, Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Así lo declaramos nosotros hoy, Señor, que la sangre de Cristo es suficiente, Señor, para limpiarnos, para perdonarnos, Señor, de todo mal, de toda maldad, de todo pecado, para hacernos hijos de Dios y también para protegernos, Señor, contra toda acechanza del diablo en el nombre de Jesús. Dice la palabra, asimismo
tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por este tiempo de comunión a través de la Santa Cena, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por este tiempo, gracias por esta transmisión. Un saludo para todos, gracias por los que nos siguieron y gracias por todos también que se han reportado con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Recuerde de que hay un número de teléfono donde usted puede depositar su petición y nosotros oramos por usted. Estamos orando porque usted sea sano, porque usted esté bien, porque Dios le provea a usted en todo. Esta semana sigamos las reuniones en casa, los grupos familiares de bendición. Esta semana entramos a una etapa fuerte de oración, de intercesión, como Daniel. Hay muchos edictos, hay muchos decretos que pueden salir y pueden perjudicar la iglesia, pueden perjudicarnos a nosotros como cristianos. Por eso tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que el Señor nos permita siempre adorarlo y darle la gloria a Él. Porque, oiga esto, nada ni nadie va a impedir que los hijos de Dios adoren al Señor. Así se levante faraón o faraonitos por ahí, serán derrotados en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, iglesia, esta semana. Vamos a santificarnos y vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo su iglesia, que siga empoderando su iglesia y que Casa de Bendición siga adelante para la gloria de Dios. ¿Qué tal si levanta sus manos ahí y declara conmigo: Padre, gracias por hacer de nosotros una iglesia poderosa? No estamos solos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. El poder del Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, Señor amado. Y gracias, Padre Celestial. Bendícenos en esta semana que viene de trabajo, de ministerio, de testimonio. Esta semana que viene, Señor, estaremos más fuertes, Señor, metidos bajo la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos miramos en la próxima. Bendiciones para todos.